El famoso abuela Membú. Abuela Membú, esta frase es realmente para mí demasiado tocante, demasiado importante para mí. Yo considero que es un regalo de Dios ser abuela Membú. Sí, totalmente. Es un regalo de Dios, es una bendición. Sí. Es el famoso mimado, consentido, preferido. Siempre hay un nieto que es por A o B razón, ¿verdad? Son más consentidos por las abuelas. Se crió con la abuela. Pero están las situaciones forzadas. Eso. Que por fallecimiento de la madre y lo que de un tiempo a esta parte, ahora a mí se viene repitiendo muchísimo, que las madres tienen que viajar a otros lugares, países, en busca de una vida mejor, de mayores posibilidades económicas para su familia. Sí. ¿Y quién queda con los niños? A veces no es uno solo, quedan 2, 3 niños, nietos, las abuelas. Las abuelas que aparte de asumir una responsabilidad que realmente ya no le corresponde, sí, volver a asumir esa responsabilidad de educar, de cuidar, de llenar, de paliar esa ausencia de la mamá, sí, llenar ese espacio. Y entonces el cariño de la abuela es como redoblado. Es 2 veces mamá. Es 2 veces mamá. De ahí que tiene tanto valor. Y yo creo que la sociedad debe ser consciente del valor que tienen las abuelas en estas circunstancias tan... En la sociedad. En la sociedad. Sí. Que la sociedad debería de ser, sí, respetuosa y debe considerar el sacrificio de estas abuelas, de estas mujeres que están cumpliendo con una función extraordinaria. Con una misión. Una misión. Más que una función, es una misión para mí. Así que para las abuelas un abrazo gigantesco, enorme. Mucho cariño y gratitud sobre todas las cosas. En nombre de todas esas hijas que tuvieron que emigrar buscando bienestar, una vida mejor para sus familiares. Para los suyos, exactamente. Y pensando en los hijos muchas veces.